¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Sobre la Mesa, aquí por el canal Universitario, un esfuerzo del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica y del canal Universitario. Estamos completamente en vivo, o tal vez nos puede estar viendo en alguna de nuestras repeticiones los días viernes, sábados y domingos. Como siempre estamos aquí en Sobre la Mesa comentando algunos de los temas de actualidad nacional e internacional. Tenemos el tema de hoy, es la visita del presidente Obama. Obama en Costa Rica, que estuvo aquí hace tan solo unas semanas, y el programa lo vamos a aprovechar entonces para hablar de este tema que generó muchísimas expectativas, pero también mucha incertidumbre porque no se sabía qué era lo que iba a pasar. Soy Natalia Rodríguez y los acompaño hoy en Sobre la Mesa, igual que mi compañero Luis Emilio Jiménez. Hola, Luis Emilio. Sí, hola Natalia y hola a ustedes en casa. Gracias por acompañarnos. Efectivamente, el tema de hoy lo que busca es un poco dimensionar de qué trata, en qué consiste esta visita. Sabemos que se han realizado visitas de manera anteriormente, pero esta nos hemos preguntado si efectivamente reviste alguna particularidad especial o si se trata más bien de una, ¿qué se puede decir?, de un mantenimiento de buenas relaciones entre la región, si se puede hablar de una región como un conjunto monolítico, como un conjunto en el que se habla una misma voz, o si por el contrario se trata más bien de otro tipo, digamos, de dinámica en esta oportunidad. Efectivamente, y bueno, vamos a tener un formato diferente. El día de hoy en el programa no vamos a tener el primer bloque de la entrevista y por eso me permito excusar al vicecanciller de la República que no nos puede acompañar el día de hoy porque está atendiendo funciones propias de su cargo. Sí, de hecho es conveniente mencionar que el señor vicecanciller se ausenta en esta oportunidad precisamente porque debe atender, como bien lo menciona Natalia, asuntos propios de su cargo relacionados con hechos que tuvieron lugar precisamente este fin de semana. Al respecto, hay que recordar que el programa Sobre la Mesa es un programa que procura trascender, ir más allá de la inmediatez de la noticia, realizar un análisis reposado de distintos temas nacionales, de forma tal que ya tendremos oportunidad de conversar sobre lo que ocurre en el país. Al respecto, es importante mencionar que ya en agenda tenemos un programa que evalúa los 3 años de la administración de Laura Chinchilla, otro programa que evalúa o que plantea las perspectivas de la presente campaña electoral, y un tercer programa, que esperamos que nos acompañen por supuesto, que pone sobre la mesa los retos, los desafíos del binomio democracia-corrupción en Costa Rica. Así es, pero bueno, vamos entonces a ver el reportaje que les hemos preparado para el día de hoy con la promesa de que todos los temas de coyuntura nacional, todo lo que está pasando en estos días, lo vamos a tratar por supuesto en futuros programas. Pero para hoy tenemos entonces Obama en Costa Rica. Vamos a ver el reportaje. La política exterior estadounidense hacia Centroamérica tiene un antes y un después de la firma de Esquipulas II en 1987. Ese acuerdo de paz concluyó con el conflicto político-militar centroamericano y permitió un acercamiento distinto de la región con los Estados Unidos de América. El antes, 2 visitas esporádicas de presidentes norteamericanos a América Central. En 1963, John F. Kennedy, cuyo propósito fue consolidar la Alianza para el Progreso, programa de ayuda económica, política y social para América Latina. En 1982, y luego de pasadas 5 legislaturas, Ronald Reagan visitó de nuevo la región, con la intención de generar un equilibrio contra la revolución sandinista. Posterior al conflicto, el panorama es de mayor comercio y menor asistencialismo. 3 presidentes norteamericanos consecutivos se han interesado en América Central durante sus respectivos mandatos. El demócrata Bill Clinton en 1999, el republicano George W. Bush en el 2002 y el más reciente Barack Obama. Clinton vino motivado por temas de ambiente, pues la Alianza para el Desarrollo Sostenible había sido firmada años atrás, cuya finalidad era inducir un proceso de cambio sustentado en el equilibrio ecológico. Se piensa en una integración básicamente fomentada incluso desde los Estados Unidos
ese tipo de integración, pero una integración que básicamente se remite a elementos puramente económico-comerciales, con alguna institucionalidad política, pero una institucionalidad política muy suave, como el Parlamento Centroamericano, ¿no? Bush, por su parte, buscó consolidar una alianza en la región contra el terrorismo, en un momento que los ataques a las Torres Gemelas del Centro Mundial de Comercio estaba latente en el mundo. Así también, anunció la promoción de un tratado de libre comercio y la ampliación de los beneficios de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. No hay nada algo así como parecido a una agenda centroamericana frente a los Estados Unidos. No la hay ni en términos, por ejemplo, del narcotráfico, de combate al narcotráfico, ni la hay en términos todavía más profundos, por ejemplo, de fortificación de la institucionalidad al interior de esos países. En ambas visitas, también se empezó a delinear y consolidar la cooperación para la lucha contra el narcotráfico, crimen internacional y el tráfico ilícito de drogas a nivel de la región centroamericana. En esta última etapa, que sería en la que estamos, ha habido menos interés de Estados Unidos sobre la región. Estados Unidos está más interesado en otros lugares, como Medio Oriente. Pero pues la visita de Obama pareciera sugerir que las élites han presionado porque la agenda que va a la par del Tratado de Libre Comercio, el CAFTA, lleve a una mayor presencia otra vez de Estados Unidos en la región y que se visualice esa presencia en términos de apoyo a las iniciativas político-económicas de esa élite. Pero a la llegada de Barack Obama en este mes de mayo de 2013, existe una clara política exterior estadounidense hacia Centroamérica. ¿Dejará de ser la seguridad regional una prioridad para esta República Federal? ¿Logró el sistema de integración centroamericana unificarse para hacer sus peticiones como una sola región a la economía más grande del mundo? ¿Tomó un nuevo aire la reforma institucional y el comercio entre ambos bandos? ¿O se otorgará un trato preferencial a la región en el nuevo mercado energético venidero? Se eliminó lo monotemático de la política exterior estadounidense para relacionarse de una manera más integral con Centroamérica. Estos cuestionamientos y más serán insumos de discusión en esta edición del programa Sobre la Mesa. Gracias por estar con nosotros, estamos en Sobre la Mesa. El día de hoy, como ya fue anunciado y como acabamos de ver en el reportaje, vamos a conversar sobre la visita de Obama en Centroamérica. Les recuerdo que apreciamos los comentarios que nos puedan dejar en nuestras redes sociales y bueno, procedo a presentar a quienes nos acompañan el día de hoy en el panel de análisis. En primera instancia presento al señor Luis Guillermo Solís, quien es profesor universitario, catedrático de la Universidad de Costa Rica, se desempeñó como director de política exterior de la Cancillería de la República, perdón, es que tengo varios apuntes acá. También fue embajador para Asuntos de Centroamérica y exdirector para Centroamérica y el Caribe de la Secretaría de Integración Iberoamericana. También nos acompaña don Enio Rodríguez, quien es economista, catedrático también de la Universidad de Costa Rica, fue ministro del gobierno, ministro de Estado, y también se desempeñó como asesor principal para la región del Banco Interamericano de Desarrollo. A ambos les agradezco mucho que nos acompañen y bueno, también incorporar en la discusión a Natalia, que en esta oportunidad pues, nos va a acompañar en una discusión más amplia del día de hoy. Así es, pero bueno, dejemos que sean nuestros invitados los que nos conversen sobre esta visita del presidente Obama a Centroamérica, que fue, como dijimos, que nos llenó de expectativas, pero también de mucha incertidumbre. No se sabía un poco qué era lo que iba a pasar, inclusive hasta el momento de la misma conferencia de prensa se salió como un poco, bueno, ¿y qué van a decir, verdad? Bienvenidos, don Enio y don Luis Guillermo. Cuéntenme ustedes, desde su perspectiva, ¿a qué vino Obama a Centroamérica y en particular a Costa Rica? Don Enio. Yo diría que siempre la política exterior hay que buscar razones domésticas. Esa es una forma de iniciar el análisis. Y si uno se hace esa pregunta, la segunda elección del presidente Obama fue ganada en gran parte por el voto latino o hispano, como se le dice por allá. Eso nos abre
que el presidente Obama, que en su primera administración tuvo un mayor énfasis en otras regiones del mundo, haga un gesto en esta segunda administración y venga a México, su principal socio comercial de América Latina, pero también viene a Costa Rica. ¿Por qué Costa Rica? Bueno, hay un argumento formal, tiene la presidencia del SICA, protocolariamente correspondía, pero además tiene una historia interesante en derechos humanos, en recursos naturales, el ambiente, en fin, además de los comerciales. Costa Rica es no solo el principal socio comercial de Estados Unidos en la región, sino también el principal destino de la inversión de estadounidenses hacia acá. Así es que tiene méritos Costa Rica para haber sido escogido para esta reunión. Guillermo. Bueno, yo quisiera primero subrayar que la visita de un presidente estadounidense a Centroamérica y a Costa Rica siempre reviste de una gran importancia. No solamente porque los Estados Unidos son la potencia hegemónica en el área, sino porque, como bien lo señalaba el doctor Rodríguez, hay un peso importante en las inversiones, en las exportaciones que tienen los Estados Unidos aquí. Y para los Estados Unidos, y esto se discutió bastante en la discusión primero sobre la iniciativa para la Cuenca del Caribe y después en el marco del Tratado de Libre Comercio, Centroamérica en su conjunto es uno de los socios comerciales más importantes que tienen los Estados Unidos en el mundo, no solamente en la región, ¿verdad? Incluso había cifras bastante interesantes en los años 90 sobre cómo superaba Centroamérica en importancia a países como Rusia en ese mismo renglón. Pero también es cierto, como ustedes lo señalaban muy bien ahora en la introducción de este programa, que ya son 3 presidentes estadounidenses que vienen al hilo a Centroamérica antes que Obama. Y desde ese 3, para no decir los históricos, ¿verdad? Que son otros 3. Entonces, me parece también que había una cierta necesidad de afirmar o de reafirmar el interés de los Estados Unidos en una zona que sigue siendo la zona en donde más se ejerce la influencia estadounidense en América Latina hoy. Es indudable que América Latina está partida en 2 bloques. Uno, la América Latina norteña, que es mucho más proclive a la influencia estadounidense. Otra, la sudamericana, que ha empezado a generar esquemas de mayor autonomía respecto de la hegemonía norteamericana. Y por lo tanto, para Obama, yo creo que era necesario también enfatizar esa relación especial que tiene con la Cuenca del Caribe, entendida esta en su sentido más amplio. Ahora, si ya la pregunta tiene que ver con la agenda propiamente dicha, pues eso lo podemos hablar después, porque yo creo que allí los claroscuros son mayores. Sí, de hecho, en este programa nosotros queremos hablar de lo que son los temas tradicionales, de las relaciones entre Estados Unidos y la región, y temas nuevos, por decirlo así, pero eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Lo que sí quisiera saber es, Centroamérica es una región donde existen varias voces, donde no necesariamente existen, digamos, acuerdos en relación con los intereses, en relación con los Estados Unidos. En este sentido, podríamos afirmar que existe una política articulada, clara, una política exterior por parte de Estados Unidos clara, articulada hacia la región. ¿En qué consiste? ¿Si es la misma para todos? Don Enio. Estados Unidos ve a Centroamérica como región. Y el resto como una unidad. Y el resto del mundo también. Eso es algo que para los costarricenses a veces nos cuesta un poquito entender, pero la verdad es que se ve una dinámica regional independientemente de las diferencias. Somos una región afuera de Centroamérica. Y dentro de eso hay temas comunes que a Estados Unidos le preocupan en la región, en particular, y tuvo mucho énfasis en la primera administración Obama, el tema de seguridad, no ya vinculado con terrorismo como en la administración Bush, sino con el crimen organizado y el narcotráfico en particular. Ese es un tema que es común a Centroamérica y yo diría que Mesoamérica, los países andinos, Centroamérica, México e incluso algunos países del Caribe están en la ruta del yo quisiera interrumpirlo un minutito. Es que comprendo el tema de que la región sea percibida como una unidad,
Sin embargo, a la misma vez, uno podría identificar disparidades y diferencias, no solo, digamos, en las condiciones objetivas del país, en cada uno de estos temas, de los distintos países en cada uno de estos temas, sino también en los intereses de sus élites locales. A pesar de estas particularidades, es efectivo este abordaje como unidad a la región, o por el contrario se presentan desajustes, por decirlo así, en las relaciones. Siempre va a haber desajustes, los hay incluso en la Unión Europea, que tiene una política exterior común, organizada. Centroamérica no tiene una política exterior común, se coordina casuísticamente. A pesar de eso, hay temas que se imponen. Mencionaba el tema de seguridad, el tema de comercio es prioritario para todos, el tema de inversiones es prioritario para todos, migración hacia Estados Unidos es un tema importante, para Costa Rica un poco menos, pero la migración ya es significativa, particularmente de algunas zonas del país, hacia New Jersey. Así es que hay temas comunes que hermanan a pesar de las diferencias que podamos tener entre nosotros. Que localmente podamos percibir, Luis Guillermo. Los Estados Unidos dejaron de tener una política regional en América Latina más o menos en la primera administración del primer Bush. Es decir, la última gran iniciativa latinoamericana fue el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, que fue un estrepitoso fracaso. Fue sucedida por esta otra idea de una construcción hemisférica a partir de bloques comerciales que tenían una cierta unidad geopolítica y geográfica. Estamos hablando ya en el año 2000. Ya estamos hablando del siglo XXI. Perdón, siglo XXI, sí. Y esto me parece importante señalarlo porque en esa lógica, Centroamérica, como bien señalaba don Enio, adquiere un carácter casi como de país en sí mismo. Pues los Estados Unidos tienen relaciones hoy con países más que con regiones, pero Centroamérica, que es una pequeña región, es vista casi como si fuera un país. Un gran país. Un gran país. 40 millones de habitantes. Son 40 millones de habitantes, 5, 6, 7 u 8 países, dependiendo de cómo corte uno el pastel, si involucra a Belice, República Dominicana, solo a los 5 históricos, más Panamá, en fin. Esto es importante señalarlo porque cuando uno ve el mapa regional latinoamericano, encuentra que Estados Unidos tiene una política mucho más articulada hacia México por razones obvias, o hacia Canadá por razones obvias, o hacia Brasil. Y después hay otros espacios que han sido dejados más o menos a la libre. No que los Estados Unidos no estén interesados, pero simplemente tienen una perspectiva de menor prioridad. Centroamérica no es una de esas regiones, Centroamérica sí tiene una perspectiva regional. Sin embargo, sí es cierto que hay una diferencia significativa en la aproximación de los Estados Unidos a algunos de estos países, porque a pesar de que somos una región con muchas similitudes, también somos una región con diferencias importantes. O sea, sí se reconocen esas diferencias. Se reconocen, y una de las que más sorprende es la relación que tienen los Estados Unidos con Nicaragua, por ejemplo, que es un país no solamente hostil en la lógica de la Guerra Fría con los Estados Unidos, y tuvo una relación muy mala durante todo el periodo de la crisis, sino que tiene un gobierno que ha sido francamente displicente en lo que toca como parte además del bloque bolivariano y del ALBA, a la presencia de los Estados Unidos en un sentido geopolítico. Y sin embargo, pocos países tienen una relación más amistosa con los Estados Unidos en algunos temas, por ejemplo, el tema de seguridad, que Nicaragua. Incluso una relación mejor que la que tenemos nosotros, porque el ejército nicaragüense y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos colaboran de manera articulada y armónica en esa materia, mientras que nosotros ponemos algunos frenos en el tema del patrullaje conjunto, que es algo que les irrita a los estadounidenses. Entonces sí hay diferencias, y sin duda eso se reflejó en la forma como se planteó desde Centroamérica la agenda de Obama. Sí. Bien, hablando ya más, trayéndonos el tema a la actualidad, ya el presidente Obama había estado anteriormente en Centroamérica. Hay que recordar que estuvo en el 2011 en El Salvador, y en esa reunión hubo varios acuerdos. Voy a permitirme leer algunos. Ofreció un aporte de $200 millones para la ejecución del Plan de Seguridad Centroamericano. Prometió mayor inversión en programas de prevención de la violencia. Adicionalmente, se comprometió a apoyar el combate a la pobreza, apoyar la reforma migratoria integral y apoyar la iniciativa de fomento de inversión de remesas para el desarrollo, crecimiento y el emprendimiento. Luego de esta reunión aquí en Costa Rica, ¿se dio seguimiento a algunos de esos acuerdos? Yo siento que no. Me parece que en todo caso la visita fue cortísima.
Fueron, ¿qué? 24 horas escasas, ¿verdad? Y creo que la discusión fue más de tipo general. Hubo un planteamiento que centró sobre los temas que ya se han mencionado: migraciones, inversiones, el interés sobre tecnologías verdes para la explotación en la zona. Se dijo que era una reunión exploratoria. El canciller de Costa Rica la definió como una reunión exploratoria. No recuerdo que se haya hecho referencia a la reunión de El Salvador del 2011. Es más, admito en cámaras y en público que yo no la tenía registrada tampoco. Ya no me acordaba de la visita del 2011 a El Salvador. Y lo digo porque es probable que si una persona que generalmente estudia los Estados Unidos y las relaciones con Centroamérica, como yo, no se da cuenta de que tuvo lugar esa reunión, porque no la tengo presente, es porque los acuerdos no han sido efectivamente, no han tenido, los acuerdos no han sido, digamos, impactantes en la zona. Ahora, eso no quiere decir que no estén ocurriendo cosas, pero en términos generales, yo diría que la reunión en Costa Rica fue una reunión más bien de buenas relaciones, de afirmación, de un diálogo político, más que seguimiento a los acuerdos previos o el establecimiento de nuevos acuerdos. En ese sentido, don Enio, yo creo que cobra pertinencia nuevamente la pregunta con la que iniciamos este programa. ¿Cuál es el motivo de la visita, sabiendo que dentro de el orden de prioridades, no solo del presidente Obama, sino de la política exterior de los Estados Unidos, quizá Centroamérica no tenga el mismo nivel de importancia que otras regiones del mundo, considerando que efectivamente, pues, como menciona don Luis Guillermo, hace escasos 2-3 años se dio una visita y no parece darse un seguimiento a lo acordado en aquella oportunidad? Yo quisiera poner el énfasis en dos cosas que, independientemente de los acuerdos de San Salvador, tienen fuerza. Uno está mencionado en San Salvador, el otro no. Y son los dos temas principales, el tema comercio y el tema seguridad. El tema comercio está enmarcado en el Tratado de Libre Comercio Centroamérica con Estados Unidos y República Dominicana, que es un acuerdo regional, en el sentido de que significa también posibilidades de comercio entre los países en el marco de ese tratado y de acumulación de origen. Los países pueden hacer exportación conjunta. Entonces hay una base comercial que lo que se quiere es potenciar, hacerlo explícito al sector privado, y en eso la visita del presidente es importante, pero no hacía falta avanzar más. El tema de seguridad, en seguimiento a la reunión de San Salvador, después ocurrió en junio 2011 la reunión de Guatemala. En Guatemala se acuerda una estrategia regional. Estados Unidos compromete alrededor de 300 millones, que en la actualidad ya van alcanzando los 500 millones. Ese es un programa que está en marcha. Se concentra más en el Triángulo del Norte porque tienen mayor problema de combate con el crimen organizado que el que tiene Centroamérica. Entonces quiero decir que ahí hay dos temas muy fuertes. De hecho, si me permite, sobre estos dos temas queremos profundizar en el siguiente bloque de este programa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y ya regresamos. Estamos en Sobre la Mesa. Estamos en Sobre la Mesa, gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos acompañan en esta oportunidad don Enio Rodríguez y don Luis Guillermo Solís, ambos catedráticos de la Universidad de Costa Rica, ambos expertos en las relaciones entre Estados Unidos y Centroamérica. Otra vez gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos conversando sobre el tema de Obama en Centroamérica. En este bloque lo que quisiéramos es plantear la discusión sobre dos temas gruesos, dos temas tradicionales de la agenda que precisamente usted colocó al finalizar el bloque anterior, que son el tema de seguridad y el tema de comercio. Natalia. Exactamente. El TLC sin duda es la expresión más clara de este énfasis comercial
que tiene Estados Unidos en la región centroamericana. ¿Cuáles han sido desde su perspectiva el resultado de esta apuesta y cuáles son los pasos a seguir con relación al... Natalia, si usted me lo permite, yo quisiera hacer una observación previa que tiene que ver mucho con lo que señaló don Ennio. Y es que una de las cosas extrañas de esta visita es que desde el punto de vista de la seguridad, tanto como desde el punto de vista del comercio, la visita no se justificaba mucho, porque Ennio lo decía bien, la actividad comercial que gira en torno al TLC ha estado muy ralentizada por la crisis que desde el 2008 afectó a las economías occidentales y particularmente Estados Unidos. Entonces no ha habido grandes avances, las presuntas ventajas del TLC no se han visto, los frutos de eso están llegando pero muy lentamente. Entonces, si se tratara de lo comercial, pues en estos momentos una visita presidencial no va a cambiar eso. Lo que necesitamos en todo caso es que mejore la economía norteamericana para que se dinamice nuevamente el comercio con Centroamérica. Y en el segundo tema, el de la seguridad, tampoco es que Obama ha cambiado mucho. Con Centroamérica en temas de seguridad sigue siendo bastante parecida hoy, después de la visita, a lo que era antes de la visita. Existe un programa regional que se llama el Programa Centroamericano Integral en Seguridad, CARSI por sus siglas en inglés, el Central American Regional Security Initiative, que está funcionando normalmente. Ahí está financiado, hay protocolos, a veces no funcionan muy bien, pero van caminando y por lo tanto tampoco desde el punto de vista de seguridad había nuevas cosas sobre la mesa. Y esto vale la pena subrayarlo porque si se trata de esos dos temas duros de la agenda, en ninguno de los dos había nuevas cosas sustantivas que ameritaran de una visita del más alto nivel como la que tuvimos. Don Ennio, pero sí hubo una petición muy particular en materia comercial, por parte al menos del gobierno costarricense, que es el apoyo para su incorporación en el foro, en la OCDEC, es así, ¿cierto? Esa fue una petición particular de Costa Rica, no en la reunión con Centroamérica, sino en la bilateral, que es parte de una estrategia de este gobierno que viene a apuntalar algo que se viene haciendo de manera continua en las administraciones anteriores, que es mejorar la inserción internacional de Costa Rica. Dentro de esto, una de los hitos, ya lo logró Chile, ya lo logró México, es incorporarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es como el club de los países que ya han dado un salto en la madurez de su crecimiento económico, de sus estándares en cuanto a claridad de información tributaria, protección de la inversión, reglas de comercio, en fin, que ya empiezan a jugar en grandes ligas. La vez pasada, escuchaba al politólogo Guillermo Barquero mencionar que de pronto no es tan conveniente o tan necesario para Costa Rica ser parte de un club como esto, sino más bien gravitar en una periferia cercana a él. ¿Cuál podría ser el interés o el rédito que podría derivar Costa Rica de una incorporación? Mi criterio es positivo, sí conviene dar el paso. ¿Por qué? Porque le permite, ahí no va a haber recursos, no va a haber cooperación, ese es un club que trabaja sobre otras reglas. Lo que va a haber es información sobre cuáles son las mejores prácticas en políticas públicas que están haciendo los países europeos y tener acceso países desarrollados y tener acceso a esos estudios y a esas comparaciones e incorporar el análisis de las políticas públicas costarricense a los estándares de mejores prácticas internacionales. Entonces, salvo esta petición particular costarricense, para el resto de la región no hay mayor novedad en relación con el tema comercial, ¿es así? Yo no lo creo y de hecho me parece que también desde el punto de vista costarricense, en esos dos temas, porque hubo dos peticiones, una, la que ya se mencionó, de facilitar, que Estados Unidos facilitara, apoyara, de alguna manera aupara la incorporación de Costa Rica a la OCDE. También otra para que pudiera participar Costa Rica en algo mucho menos conocido y en una instancia que es bastante más problemática desde el punto de vista del análisis, que es algo llamado la iniciativa Transpacífica, la iniciativa Transpacífica, que ni siquiera se conoce muy bien cuáles son los términos de referencia. Yo encontré, tanto en una como en otra solicitud, primero una
un cierto apuro, porque como bien lo señala el doctor Rodríguez, esto es un proceso que Costa Rica de todas maneras ha venido llevando y en donde la participación de Estados Unidos no es decisiva. No comprendo el tema del apuro. Es decir, que hay una cierta angustia aperturista, que yo además le atribuyo, tal vez me equivoque, pero de manera personal a la ministra de Comercio Exterior. Yo creo que doña Anabel tiene una angustia aperturista que se nota mucho, ¿verdad? Siempre, bueno, es la ministra de Comercio Exterior y le toca, pero hay además una cosa más doctrinaria, más ideológica en ella, que me parece que a veces puede llevarnos a una premura no necesaria en ese tema de la apertura sin que el país tenga condiciones adecuadas para administrarla, ¿verdad? Esto se ha visto mucho con los tratados de libre comercio, nos han estado empujando a aceptar estos tratados sin que nosotros hayamos tenido un proceso paralelo de fortalecimiento institucional que nos permita aprovechar mejor esas ventajas. De hecho, a lo interno del país hay una crítica muy importante, principalmente de sectores industriales, que precisamente plantean o ponen sobre la mesa la discusión de, bueno, ¿en qué momento vamos a evaluar el resultado de esta estrategia comercial antes de continuar aprobando precisamente este tipo de tratados? Eso por un lado. Pero del otro lado es meternos en una discusión en donde los términos de referencia no están claros. Por lo menos en la OCDE yo creo que sí. Es decir, hay mayor claridad. Pero en la iniciativa transpacífica considero que hay muchas dudas sobre esa iniciativa y si realmente el país gana o se perjudica en ella. Yo he visto muchos balances críticos, he visto mucho menos positivos porque no hay información suficiente y eso es una cosa que me parece se ha planteado mucho en torno a este debate. ¿Y usted sí considera entonces que para entrar a la OCDE sí hay posibilidades reales? ¿Y qué ganaría Costa Rica entrando? No, yo no creo que haya posibilidades reales en el corto plazo. Me parece que hay un proceso y esto es un tema que tendrá que verse. Digo, me parece que un país que tiene todavía 1.200.000 pobres, 350.000 de ellos viviendo en pobreza extrema, 200.000 jóvenes sin trabajo, unos niveles de corrupción que son muy altos, se ha mejorado, sin duda, pero todavía creo que falta una cosa y que ese pedazo que falta no nos lo da Obama, digamos, no lo da ninguna visita en particular. ¿Quién nos lo da entonces? Nos lo da un esfuerzo que es fundamentalmente interno y que se refleja hacia afuera. Yo entiendo que los países que llegan a la OCDE es porque pueden constatar fehacientemente que han sobrepasado ciertos umbrales en los temas de transparencia, en los temas de superación de los niveles de pobreza, etc. Okay. Hay un tema, o más bien el segundo tema de los que nosotros hemos concebido como temas tradicionales es el de seguridad, que usted lo planteó, lo colocó al inicio de este segmento. Yo quisiera preguntar en este sentido, hay un énfasis muy importante cuando se habla de seguridad, de lucha contra el narcotráfico o políticas, digamos, hemisféricas relacionadas al control de esta actividad. ¿Cuál piensan ustedes que es el resultado de estas políticas en relación con las necesidades y las problemáticas que vive la región centroamericana? Don Enio. Bueno, esto sí abre un tema para un programa completo o más de uno. El tema del crimen organizado en esta región es una inevitabilidad geográfica. Estamos entre el principal mercado de consumo y el principal centro de producción y hay que entender al crimen organizado como empresas transnacionales que tienen sus rutas de distribución, acopio y manejan estrategias de manejo de riesgo. Entonces, si Colombia tiene un plan exitoso de combate a los carteles, se fortalecen los carteles mexicanos como un efecto cucaracha, dicen algunos, un efecto dominó. Empieza el presidente Calderón, el anterior presidente mexicano, una estrategia de combate con claroscuros, todo lo que queramos decir, pero inmediatamente diversifican hacia Guatemala, hacia el Petén. Inicia Guatemala algunas acciones y entonces se pone vulnerable Belice, Honduras y en menor medida El Salvador. Recuerdo, si me permite, que se planteaba aquello de que cuando se ejercen medidas de control en Colombia y en México, como una suerte de globo, tiende a inflamarse el centro, que es precisamente la región centroamericana. Por eso el tema de seguridad es inevitable y complejo. Complejo porque un economista en el curso de introducción que yo doy siempre le va a decir: si hay demanda, la oferta va a aparecer. Entonces, un enfoque centrado en la oferta
y en su ruta de comercialización, si se mantiene la demanda, produce la oferta en otro lugar. Entonces, conceptualmente uno puede discutir sobre la efectividad en su concepción más general de la estrategia con las drogas y en particular la ausencia de trabajo por el lado de la demanda. Habiendo dicho eso, para Centroamérica y siguiendo la experiencia, habiendo observado detenidamente la experiencia colombiana, que no ha logrado disminuir la producción de droga, pero sí disminuyó los niveles de violencia en sus principales ciudades y en el campo. En Colombia hoy se puede viajar por tierra, hace unos años no se podía salir de Bogotá. ¿Y es lo mismo en Centroamérica? Eso, perdón, el punto que quería decir es que si bien uno puede tener claroscuros respecto del manejo, del combate con esta estrategia al crimen organizado, sí se pueden disminuir los niveles de violencia domésticos. Ahí hay algunas experiencias. Centroamérica empieza a mostrar algunas cosechas tempranas y el país que más lo ha hecho es Costa Rica. Y el segundo país que muestra indicadores muy interesantes es Nicaragua, que tiene particularidades en su lucha contra el narcotráfico, lo mencionó don Luis Guillermo muy claramente, la forma en que trabaja con el gobierno de Estados Unidos, pero también con sus formas de policías comunitarias, de lo cual se benefician países como Costa Rica, porque han detenido el avance de las maras, que han sido el aliado natural del crimen organizado. Sí, don Luis Guillermo, su criterio. Bueno, yo concuerdo con el análisis que hacía el profesor Rodríguez. Me parece que en un sentido general, y permítanse exagerar un poco, porque no es así en términos muy específicos, pero en un sentido general, la estrategia de combate a las drogas con apoyo estadounidense en la región ha sido un fracaso. Sí, ha sido un fracaso en el sentido de que la cantidad de droga que pasa continúa siendo muy importante e incluso la detención de cargamentos incrementalmente, es decir, que ha aumentado mucho la droga que se incauta, lo que demuestra es que está pasando más droga que antes, no que está siendo más exitosa la estrategia. El propio Obama pareciera reconocerlo cuando dice que hay que, o que concuerda con los mandatarios centroamericanos, que hay que desmilitarizar el combate. Es decir, que aunque se coloque la cuarta flota desde el Pacífico hasta el Caribe, ¿verdad? Con aviones y con barcos a lo largo de costas y mar y espacio aéreo, la droga sigue pasando porque hay un mercado en donde la demanda sigue siendo extraordinaria. Esto lo digo, otra vez, insisto, exagerando un poco, porque me parece que el debate hoy tiene que ver más con lo que don Ennio señalaba, y es cómo lograr que se reduzca la violencia, el crimen violento, cómo se logra desde los países centroamericanos recuperar zonas que han estado perdidas al crimen organizado, especialmente en costas y fronteras, que son especialmente vulnerables, y eso pasa por temas de desarrollo económico y social más que sobre la estrategia militar. Esto no quiere decir que no hay que tener una estrategia represiva, porque el efecto de los carteles y particularmente las metodologías que estos aplican, que tienen que ver con violencia, que generan mucha violencia en los países, tienen que ser atendidas también desde el punto de vista de la represión. Pero la lógica del crimen organizado pasa por otros vectores, que son los de la transnacionalización del crimen y el establecimiento de estas redes internacionales de violencia. ¿Qué le parece si continuamos hablando de este tema en el siguiente bloque? Porque la verdad es que hay bastante que hablar sobre el mismo. Tal vez recordarle a nuestra audiencia que nos puede seguir por las redes sociales, Facebook y Twitter. Nos buscan como Sobre la Mesa UCR. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estamos en Sobre la Mesa, gracias por continuar con nosotros. El día de hoy conversando sobre el significado de la visita de Obama en Centroamérica. Estamos conversando Natalia Rodríguez en este set, don Ennio Rodríguez y Luis Guillermo Solís. En el panel, en el bloque anterior, estábamos conversando sobre el tema de seguridad y yo quisiera que termináramos de redondear un poquito este tema, porque
parte de las cosas que se han mencionado en relación con con la política fundamentalmente basada en el abordaje de la oferta por parte de los Estados Unidos, se ha dicho que más bien ha tendido a incrementar los niveles de criminalidad común en la región centroamericana, precisamente porque ha aumentado el circulante de droga en esta región, que sumada con las condiciones de pobreza y desigualdad, con el acceso también a armas de fuego, pues la convierte en una región, no en una región, en la región más violenta del mundo fuera de conflictos armados. Entonces, yo quisiera que conversáramos un poquito, termináramos de perfilar lo que significa la política hemisférica relacionada al control de drogas, en este caso tomando en cuenta la perspectiva de la oferta, pero también la perspectiva de la demanda, no únicamente en la región centroamericana, sino también en los Estados Unidos. Don Enio. Para entender la dinámica del crimen organizado en Centroamérica, también hay que traer a colación la herencia histórica de Centroamérica, de sociedades altamente desiguales con elevados niveles de pobreza. ¿Por qué? Porque ese es un caldo de cultivo para el crimen organizado. Y el crimen organizado ya se había fortalecido localmente antes de que llegara el crimen organizado transnacional vinculado con la droga, con las pandillas, las maras, que se originan en los Estados Unidos en los 90, los deportan a Centroamérica, particularmente Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, y ahí se desarrolla una tecnología de crimen organizado y organizaciones delictivas con mandatos territoriales que cuestionan la autoridad del Estado. Que incluso, perdón, se ha dicho o no se tiene claridad de si las maras como tal son crimen organizado o son un instrumento al cual recurre el crimen organizado. Ese es precisamente el punto. O sea, esta situación ya existía, ese caldo de cultivo estaba presente. El crimen organizado entra y las subcontrata para hacer las ventas locales de droga y como sicarios. El trabajo sucio. Y el trabajo sucio. Una pregunta que se hacía en la revista inglesa The Economist es: ¿irán las maras a hacer lo que hicieron los carteles mexicanos, que empezaron siendo empleados de los carteles colombianos y después dijeron, un momentito, el negocio es nuestro, usted tráigame la droga, de aquí en adelante el negocio es mío? ¿Irán las maras a hacer eso en algún momento? Pregunta abierta. Es decir, viene el crimen organizado en condiciones sociales y de desarrollo del crimen que ponían a Centroamérica muy vulnerable. ¿Usted me permitiría ser de entrevistador un minuto? Yo le permito es que a usted. Pocas personas mejor que don Enio podrían hablar de una de las dimensiones del crimen organizado que nos hacen más vulnerables y que nos hacen más daño, que es la dimensión financiera. Porque claro, lo que más golpea son los muertos y los atentados y las carnicerías que se hacen respecto a la droga, pero hay otra parte de la droga que es mucho más limpia, ¿verdad? Y que se mete a los países por la vía de lavado de activos. ¿Cómo funciona eso, Enio? Porque esta es una región en donde hay unos bancos repletos de plata que a veces no tienen un origen demasiado claro, y a pesar de que se han hecho esfuerzos por controlar esos ingresos, yo entiendo que hay países como México en donde por lo menos el 10% del encaje tiene que ver de fuentes poco claras, digamos, ¿verdad? Una colega mía colombiana, trabajamos en el Banco Interamericano, me decía a principios de este siglo, cuidado, en Colombia no le pusimos mucha atención al tema de la legitimación de capitales, el blanqueo de dinero. ¿Por qué? Porque es muy funcional a la economía. Claro, entonces el Banco Central estaba muy tranquilo, tenía buenas reservas, había liquidez, aceitaba la economía. Y entonces no es que éramos cómplices es que no le pusimos la atención que se merecía. Y me dijo, cuídense porque están a tiempo, porque cuando nosotros nos dimos cuenta nos habían tomado el país. Así es que coincido, don Luis Guillermo, el tema de la legitimación de capitales es una de las vertientes de batalla contra el crimen organizado en donde, lamentablemente, lo digo así, no ha tenido igual eco a nivel regional como lo han tenido las otras variables de propiamente la droga, trasiego de personas, armas. Con legitimación de capitales no ha habido
la misma energía en la respuesta. Y ya hay experiencias en la región importantes. Colombia tiene mecanismos de detección de legitimación de capitales mucho más severos. Centroamérica ha mejorado y Costa Rica en particular a raíz de prácticas bancarias más rigurosas, pero no hay una lucha frontal. Tenemos que hablar sobre el secreto bancario en algún momento también. Bueno, el secreto bancario ya es una especie en extinción en el mundo. El gran problema sigue siendo... Pero muy vigente en Costa Rica todavía. No es lo mismo tener que perseguir a un individuo todo lleno de tatuajes y con cara de demonio de Tasmania que a un... Perseguido por portación de cara. Por portación de cara, exactamente, que a un respetable banquero que se mueve en un carro y hace inversiones multimillonarias en varios países, moviendo la plata de un lado para otro, amparado en la libertad de movimiento de capitales. Efectivamente, creo que ha habido una mejoría, pero incluso también está el otro tema que se le hizo ver a Obama y que no resulta justo, porque moralmente es igual que nosotros estemos mandando droga para matar a muchachos en los Estados Unidos y ellos están mandando armas para matar muchachos latinoamericanos aquí. Eso es moralmente no hay diferencia alguna en una cosa y otra. Sin embargo, aquellos señores que exportan armas son venerables comerciantes protegidos por la segunda enmienda, mientras que aquí los que se mueren son muchachos y muchachas que para todos los efectos no debieron haberlo padecido. Quiero preguntar una cosa. Es ingenuo pensar entonces que Estados Unidos podría tener otro tipo de políticas más enfocadas hacia la prevención. Bueno, yo creo que no. Obama ha sido el primer presidente en Estados Unidos que ha reconocido que el factor demanda es muy alto y que no se está haciendo suficiente. Es el primer presidente que se ha echado un pulso en serio en contra de los vendedores de armas, no tanto por lo que ocurre en Centroamérica, sino por el efecto negativo que esto tiene dentro de su propio país, las matanzas en las escuelas que hemos visto durante los últimos años. Y creo que es un hombre sincero cuando dice que el valor principal de la lucha contra el crimen organizado no debe estar en lo militar, sino en el desarrollo. Lo que pasa es que es un problema ya de dimensiones extraordinarias, ¿verdad? Literalmente, que ha penetrado hasta los lugares más íntimos de la fibra social de nuestros países. Hay un tema, o sea, ciertamente ese tema tenemos que sacarle más punta y lo haremos en otro programa. Hay otro tema que se colocó sobre la mesa y es toda la discusión energética a propósito de, en buena medida, a propósito de las, digamos, peticiones, en este caso, de las élites locales o de las élites centroamericanas. A mí, por ejemplo, me surge la duda por qué razón, digamos, el tema energético no fue incluido como parte del TLC que acordó la región en el 2007. Pero más allá de eso, yo quería preguntarles a ustedes, digamos, ¿cuál es el propósito de plantearle, en este caso al presidente Obama, la necesidad de abordar este tema? ¿Es la carbono neutralidad? ¿Es la discusión sobre cambio climático, que por lo menos yo la sentí un poquito ausente? ¿Son las reformas específicas de carácter eléctrico en la región centroamericana? ¿Es asegurar más bien, y ya me estoy extendiendo, o es asegurar más bien el control, digamos, o insertarse en la matriz energética norteamericana en vez de acercarse a una matriz energética suramericana? ¿De qué se trata este tema? Yo ese tema lo coloco en los elementos claramente exploratorios, en las palabras del canciller. La agenda no pretendía nunca lograr acuerdos. Es decir, el presidente Obama no venía con una lista de temas, que don Luis Guillermo negoció montones de acuerdos. Se reúnen los directores de política exterior, los viceministros, los cancilleres y finalmente los jefes de Estado. Una dinámica normal. Esta visita no tuvo ninguno de esos aspectos. Ninguna de las dos partes pretendía tener acuerdos concretos a los que se le daría seguimiento. Porque yo he oído hipótesis de que nos quieren vincular con la matriz energética de Estados Unidos. Yo creo que eso es especulativo. Lo que sí se leyó fue que existen oportunidades de inversión y de expansión vinculados con las energías limpias. Y se mencionó en Costa Rica y por eso estuvo don Franklin Chan recibiendo al presidente Obama los experimentos que está haciendo Adastra en materia de energías limpias. Eso como un ejemplo de inversiones interesantes que Centroamérica podría traer. Costa Rica ha planteado una
ambiciosa política de carbono neutralidad que no es regional. Yo creo que eso no estaba en la agenda, Estados Unidos tampoco habla del tema, y cambio climático escapa a las discusiones en este foro. Sin embargo, una semana antes de la visita del presidente Obama, la embajadora estadounidense en Costa Rica publica un artículo en el periódico La Nación en el que plantea el tema energético, en el que plantea el tema de estas grandes metas de carbono neutralidad y energías renovables. Para Costa Rica es cierto, lo que estoy diciendo es que no es una estrategia regional. Más bien para el resto de la región lo importante fueron migraciones y este es el acento que Centroamérica plantea. Y yo quisiera dejar señalado, para lo que valga, que una de las cosas desagradables de esta reunión fue no contar con una Centroamérica hablando con una sola voz. Cuando vino Clinton, Centroamérica tenía una propuesta. Yo estuve muy vinculado con ese proceso, que estaba en la Cancillería, y la agenda se construyó en torno a lo ambiental y particularmente la estrategia centroamericana llamada Alianza para el Desarrollo Sostenible, la LIDES. Y eso le dio una gran unidad a la posición centroamericana y una fuerza muy grande a la voz centroamericana. Eso no ocurrió en esta visita y yo lo lamento porque son oportunidades que no se repiten a menudo, a pesar de que el presidente Obama estuviera aquí en el 2011. Y le correspondía a Costa Rica tomar también, ese liderazgo. Sí, bueno, le correspondió por el tema... Pero le correspondía tener ese... Bueno, no sé si le correspondía, pero lo tuvimos, ¿verdad? Y en su momento. Pero en este caso no se presentó esa condición. Pero Centroamérica en esa época tenía una estrategia regional, sí, claro. la LIDES. Sí, sin duda. O sea, Centroamérica tenía un planteamiento de cara Pasa por ahí. hacia afuera. Ahora Centroamérica no tiene una agenda regional con claridad. Y más bien estamos desencontrados. En muchos temas de la integración, así es. Y eso es una lástima, porque la región amerita, ya que nos ven como región única, ¿verdad? Como un bloque, pues cuando actuamos como bloque, se armoniza la visión con la región y eso produce sinergias importantes. ¿Quiénes sí actúan como bloque y quiénes no actúan como bloque en el contexto de la región? Interesantemente, porque ahí podríamos hablar de élites y gobiernos. Quienes fueron más enfáticos en temas de integración y una agenda común fue el sector privado. Ahí sí hay una voz más articulada. Hubo una voz más articulada y coincidencia en los proyectos que se vienen manejando desde el huracán Mitch para acá, básicamente, de la integración energética, de la facilitación de comercio, puestos comerciales, de grandes obras de infraestructura, en su tiempo en el Plan Puebla-Panamá o el proyecto Mesoamérica, en donde los empresarios, tal vez en este sentido con más visión que los sectores públicos, plantearon una agenda interesante donde le estaban diciendo a Estados Unidos: aquí hay oportunidades de inversión interesantes, mejorarían el clima de inversión en la región. Es una invitación. Okay. Yo creo que tenemos que ir terminando este segmento porque ya se nos está acabando el tiempo, pero queremos agradecerles muchísimo a ambos su presencia aquí en Sobre la Mesa. Esperamos que sean la primera de muchas veces que nos acompañan aquí en el programa. Yo tengo que decir que yo quería conversar un ratico más. Pero ahí quedémonos, le pedimos al señor director que nos dé otra ahorita y seguimos hablando. No, y lo digo porque quedan muchos temas. Por ejemplo, ya se anunció que en los próximos días viene China. Es una visita muy cercana a la que realizó el presidente Obama y por lo menos a mí me genera mucha curiosidad de qué se trata esta próxima visita que se va a realizar. Entonces hay como toda una discusión geopolítica que vale la pena colocar sobre la mesa. Y quedemos convidados de una vez y venimos a hablar de los chinos también. En su momento se nos invitan ustedes. Bueno, vamos a ver si podemos abrir un campito. Claro. Los despedimos a ustedes, les agradecemos mucho por habernos acompañado y a ustedes les pedimos que se queden por ahí. Nosotros ya regresamos, vamos a una pausa, estamos en Sobre la Mesa. Bueno, se nos acabó el programa por hoy. Tuvimos este formato diferente hoy, solo con analistas, por la razón que les explicamos anteriormente, pero bueno, pudimos tener un debate más rico, un poco más amplio, ¿verdad, Luis Emilio? Sí, de lo que se trata es de darle perspectiva precisamente de lo que se trata es de darle perspectiva a qué significó la visita de Obama en Centroamérica. Es una tarea, yo creo que
pendiente que nos queda de poder profundizar aún más en esta discusión. Sí, sin duda, simplemente era para trascender, el interés del programa era trascender el hecho noticioso y poder de verdad entender si vino, si para qué vino, etcétera, el presidente Obama. Para la próxima semana les tenemos un análisis del tercer año de gobierno de doña Laura Chinchilla, un tema que sin duda se las trae. Y bueno, pues los vamos a estar aquí esperando por su canal universitario la próxima semana en Sobre la Mesa. Nos vemos la próxima semana. Así es, buenas noches.